tanto, abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. El apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma. Aparentemente fueron otros cristianos. Muchos coinciden que fueron los que estuvieron en el día de Pentecostés. De ahí el Señor levantó a unos hermanos para que formaran esta iglesia en Roma, y él les escribe esta carta en la cual les manifiesta el deseo de poder ir a visitar la iglesia en Roma, pero también es una carta llena de doctrina cristiana, en lo que usted y yo debemos de alcanzar y debemos de ser para el Señor. Y dice el versículo 22, y el tema de esta noche es la santificación. Y dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias hoy en esta noche. Háblanos, Señor, al corazón. Guíame nada más, Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, sin ninguna interrupción, y permite, Padre Santo, que nada más yo sea usado como un canal, como un instrumento en tus manos. Gracias, Padre. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La santificación, eso es lo que vamos a estar hablando hoy en esta noche. La Biblia, la versión traducción viviente dice, sin embargo, en el 6:22, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios, y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Mis hermanos, el tema de la santidad o de la santificación es un tema el cual a muchos de nosotros nos desagrada o lo consideramos un tema que no nos atrae. Algunos lo vemos incluso con desprecio o lo vemos de manera así religiosa, porque dicen ser santos en este tiempo está tremendo, ¿verdad? Y lo último que desean o quieren, pues, es ser santos. Pero la palabra santo significa ser apartado para Dios. De hecho, este 19 de diciembre que tenemos la consagración como servidores para el año 2022, es una reunión que vamos a tener con todos los que van a servir el próximo año, y nos vamos a consagrar, porque eso le agrada al Señor, cuando usted se consagra a Él para algo. En este caso sería para el servicio, pero usted se puede consagrar para no apartarse de Él, para servirle a Él, para usar sus dones y habilidades y talentos que Dios le ha dado para Él, usar su profesión para Él. Hay diferentes maneras de cómo consagrarse, porque eso le agrada al Señor, cuando usted se aparta para Él, cuando usted dedica tiempo para Él. Entonces, hermano, reunión o culto que vamos a tener viernes 19, 4 de la tarde, está invitado. También le hemos agregado la consagración y santificación. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a apartarnos más para Dios, a tratar de ser más agradables para Él, a tratar de dejar todo aquello que nos ocasionó problemas, que no nos dejó avanzar, que trajo muchas situaciones difíciles a nuestra vida, porque eso hace no solo el pecado, sino tantas cosas en el cristiano, en el Hijo de Dios. Entonces, por eso quiero hablarle hoy en esta noche sobre este tema doctrinal que se llama la santificación, que es algo muy importante en la vida del creyente. ¿Cuál es el propósito? Que usted analice y que usted piense que cada cosa que usted hace por el Señor
eso va a ser de beneficio para su vida, de beneficio para su familia. Hermano, ¿por qué? Porque es la manera en que usted y yo nos apartamos para Dios y así poder lograr nuestros objetivos. Vamos a ver varios ejemplos. Pero antes quiero hablarle que en la Biblia hay tres cosas que son absolutamente importantes para la salvación de cada creyente, de cada ser humano, Y estas son la justificación, la regeneración y la santificación. Son términos teológicos que muchos no los entendemos, no los comprendemos, porque hoy pues en los púlpitos se habla de otras cosas y menos muchas veces de cosas doctrinales. Por eso este es algo muy aburrido, muchas veces incomprensible para muchos cristianos, pero es importante que usted y yo lo sepamos, porque en base a eso usted toma decisiones, en base a eso usted trata de ser mejor para el Señor. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas para ser salvo? La justificación, la regeneración y la santificación. ¿Qué es la justificación? Vaya a Romanos 5:1, por favor. Estamos en Romanos 6:22. Hoy vamos a Romanos 5:1. Vamos a hablar de este tema que se llama justificación. ¿Qué es, pastor? Dice Romanos 5:1 y 2. Justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra justificar? Acá dice justificados pues por la fe. Cuando usted pone su fe en el Señor Jesús, o sea, cuando usted lo recibe como su Salvador personal, como su Señor, usted está poniendo su fe en Él. Entonces, usted pasa de ser un pecador a ser alguien justificado, a ser alguien perdonado. Entonces, la palabra justificar muchas veces en nuestro diario vivir la ocupamos para hablar de justificarse, de defenderse ante acusaciones. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias, argumentos acerca de mi inocencia. Así me justifico yo humanamente hablando y me declaro, no, yo soy inocente, yo soy justo. Me están acusando de algo que no es. Pero en la Biblia esta palabra se utiliza de diferente manera. Usted es justificado por Dios. Dios lo perdona. O sea, cuando usted viene y recibe a Jesús, usted es perdonado, usted es declarado una persona justa, una persona inocente. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó sus pecados en la cruz de Calvario y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora no hay nadie ya más que nos acuse delante de Dios. No hay nadie. El mundo es cruel, el mundo lo va a señalar. El mundo lo primero que le señala es su pecado. Lo primero que le señala son sus faltas. Pero usted delante de Dios es alguien ya perdonado, es alguien ya inocente, es alguien ya justificado. Por eso dice justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Y cuando usted es justificado, cuando usted cree en Jesús, usted tiene esa paz con Dios. ¿Por qué? Porque antes había una enemistad. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, ese es lo primero que usted es declarado justo cuando usted recibe al Señor Jesús. Luego, la siguiente palabra doctrinal, teológica, es la regeneración en el ser humano. En pocas palabras, la regeneración es un segundo nacimiento. O sea, usted nace espiritualmente. Ahora es una nueva criatura delante de Dios. O sea, nuestro segundo nacimiento se distingue del primer nacimiento. Digamos, cuando usted fue concebido físicamente, hereda una naturaleza que pecaminosa de nuestros primeros padres. Pero cuando recibe a Jesús, usted recibe es un nuevo nacimiento, pero este ya no es humano, físico, sino que ya es celestial. Entonces, usted es vivificado espiritualmente de ese pecado imputado. ¿Cuál es el pecado imputado que traían nuestros primeros padres, Adán y Eva?
que se transmite por la sangre de generación en generación. Entonces ahora usted es una nueva criatura. Ahora usted vuelve a esa relación con Dios. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Segunda de Corintios 5:17, hablando de la regeneración en el ser humano y en el cristiano, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo acá? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Gloria a Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el otro evento que se da en la salvación, la justificación y la regeneración. Y luego viene la santificación. Y de esto es lo que le quiero hablar hoy en esta noche. ¿Qué es la santificación? Usted es declarado santo delante de Dios. Apartado, eso significa la palabra santo, apartado para Dios. ¿De dónde viene esta palabra? Si usted se va al libro de Levítico, ahí este término santificado tenía un significado particular, y era que todas las cosas que iban a servir para adorar a Dios, en este caso en el tabernáculo, todas esas cosas eran santificadas, eran separadas, eran apartadas, eran ofrecidas para Dios. El mobiliario del templo, las vestiduras sacerdotales, incluyendo los levitas y los sacerdotes que iban a ministrar en el templo, en el tabernáculo, ellos eran santificados, apartados para Dios. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero con la venida de Cristo, hermanos, Él fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? El cordero sin mancha. Ya hoy ya no se hacen sacrificios para el perdón de nuestros pecados, sino que Él fue sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces, hermano, este significado hoy en día, el de la santificación, es el desarrollo espiritual del creyente. O sea, usted no puede seguir siendo el mismo siempre. Eso es lo que yo le quiero hablar. Porque hay una santificación posicional. Cuando usted recibe a Jesús, usted es declarado santo, apartado para Dios. Pero no se queda ahí. Usted tiene que ir avanzando, tiene que ir cada día conociendo más de Dios, cada día apartándose de Dios, cada día, hermano, siendo más maduro espiritualmente en la fe y por lo tanto apartándose del pecado. ¿Por qué le quiero hablar de esto hoy en esta noche? Porque este es el deseo de Dios para su vida. Mano, este año 2022, conságrese para el Señor, busque más de Él, trate de apartar todas esas cosas que nos impidieron tener una verdadera comunión con Dios. Entonces está la santificación posicional y la progresiva. ¿Cuál es la progresiva? En que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y por ejemplo, las cosas que antes usted hacía y que no le causaban ningún problema delante de Dios y que usted se sentía bien, ahora hay algo que le hace sentir que no es correcto lo que está haciendo. Entonces es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque Él vino a morar, nosotros somos templo, dice la Escritura, y morada del Espíritu Santo. Entonces usted ya va dejando esas cosas y usted sabe, si las hace, está esa que le compunge por dentro y que usted quiere ponerse a cuentas con Dios y muchas veces relaciona todo lo que le pasa con el pecado que cometió. Por eso me fue mal y por todo eso, porque hay algo que le dice que no ha sido correcto lo que hemos hecho. Entonces, a eso me refiero con la santificación. Y usted va, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra en vosotros, la va perfeccionando poco a poco hasta el final, pues, hasta que estemos delante de Dios.
O dicen proverbios que nosotros somos como la luz de la aurora, que cada día vamos en aumento, en aumento, en aumento. Entonces, el año 2022, por ejemplo, usted y yo ya no podemos ser el mismo que fuimos en este año 2021, hermano. Por eso, hagamos un, ¿cómo le dijera? Un rewind me recuerdo cuando estaba en la Fuerza Aérea se llamaba un overhaul, o sea, un cambio, un nuevo cambio en nuestra vida, hermano, para poder lograr cosas nuevas en el Señor, que usted crezca como cristiano, que no sigamos siendo los mismos, porque le voy a dar algunos ejemplos acá en la Escritura, hermanos, ejemplo de personajes que tomaron en cuenta a Dios. Hermanos, otros que se alejaron de Dios y les vinieron grandes consecuencias. Pero aquellos que tomaron a Dios y que se metieron con Dios con todo el corazón, no, hombre, hermanos, prosperaron grandemente. Y ese es mi deseo para este año 2022. Y quiero que vaya al libro, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Veamos el ejemplo de este rey. Está hablando del rey Ocosías, un rey que conocía de Dios, un rey que era parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo este rey? Se apartó de los caminos del Señor. Y mire lo que le pasó. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Dice, después de la muerte de Acab. ¿Quién era Acab? Otro rey, hermano. Otro rey que se apartó de los caminos de Dios. Se rebeló Moab contra Israel. Versículo 2. Y Ocosías era el rey de Israel. Era el que tenía que llevar al pueblo a una adoración a Dios. Cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, ir y consultar a quién, al diablo, miren, a Balzebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, que no hay Dios en Israel, que vas a consultar a Balzebú, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Mire qué tremendo, hermano, el mensaje que le manda Dios a través del profeta Elías. Y dice el versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id y volveos al rey que nos envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Balzebú, dios de Cron. Por lo tanto, del hecho en que estás no te levantarás y de cierto morirás. Vaya hasta el versículo 15, por favor. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y versículo 16, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balzebú, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del hecho en que estás, de cierto, sino que de cierto morirás. Y mire el 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, y reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Mire qué tremendo, hermanos. Siendo un rey que conocía de Dios, se apartó de los caminos de Dios, se hizo de otros dioses, y en vez de consultar a Dios, como usted y yo, en vez de consultar la palabra, ¿qué hizo? Mandó a preguntar a Balzebú. Balzebú en la Biblia es un demonio, hermano. Mire qué tremendo.
Y mire cómo terminó. O sea, ¿a qué quiero llegar yo con esta palabra? En que usted como cristiano, como cristiana, como hijo y como hija de Dios, hermano, creo que ya esas cosas ya no deben de suceder en nuestra vida. Andar consultando otro tipo de cosas que no sea el Señor. Por eso usted y yo debemos de pedir siempre la dirección del Señor. Yo le aseguro que le va a ir bien, mi amado hermano, porque Dios es el que prevalece en nuestra vida. Dios no quiere lo malo para los hijos de Dios. Incluso dice en Ezequiel que no quiere la muerte para sus hijos, pero somos nosotros los que nos apartamos. Mira, este hombre teniendo tremenda responsabilidad, se aparta de los caminos del Señor. ¿Y cuáles fueron las consecuencias, hermano? De la misma manera, hermano, fuera de los caminos de Dios, apartado de las manos de Dios, no nos espera nada bueno. Entonces, este rey, vemos las consecuencias que tuvo por no apartarse, por apartarse del Señor. Pero ahora veamos otro rey. Quiero que vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo del 1 en adelante. Adelantito de Segunda de Reyes, está Primera de Crónicas. Luego vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Y dice Dios en su palabra: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo él, bueno, y Dios estuvo con él y reinó en paz bajo su reinado. Y versículo 6, ahí dice que edificó ciudades. El versículo 7, usted va a ver todo lo que él hace por el Señor. Hermanos, mire qué tremendo. Este rey Asa, si usted lo sigue leyendo por cuestiones de tiempo, no, hombre, un rey que prosperó grandemente. Dios peleaba por él. Hermano, ejércitos venían sobre el reinado de Asa, sobre Israel, y Dios lo defendía. ¿Pero por qué? Porque fue un rey que no quiso vivir como sus padres. Fue un rey que puso a Dios de por medio. Fue un rey que se tomó de las manos del Señor y mire qué bueno, mandó a todo Judá a que buscasen a Dios. Lo primero que hace este rey es una reforma espiritual. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermano. Quitar todo aquello que nos aleja del camino del Señor. Quitar todo aquello que no nos permite tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque al final esto nos va a traer buenos réditos. Y hermanos, dice la Biblia que cuando usted busca a Dios con todo el corazón, la Biblia misma lo dice en la historia de estos reyes, que Dios los prosperó abundantemente. Yo creo que eso es lo que usted y yo queremos para este año. Y por eso es el tema de la santificación. Hay cositas en nuestra vida que no le agradan al Señor. Hay cosas en nuestra vida que ya no las podemos seguir practicando como cristianos. Tenemos que ir avanzando, hermanos. Si usted quiere lograr sus objetivos para este año 2022, pues apártese de todas esas cosas, aparte de esas amistades, apártese de todo aquello que le quita la comunión con el Señor. Lo primero que Dios hacía en aquellos que se alejaban de sus caminos era quitar su protección, hermano. Eso hizo con el pueblo de Israel. Le quitaba su respaldo, le quitaba su ayuda y los dejaba a merced de todas las naciones que estaban a su alrededor. Entonces usted puede ver la importancia de apartarse para el Señor. Por eso este año 2022 es peligroso, hermano, apartarse, no caminar, tratando de buscar del Señor.
¿Por qué? Porque yo de manera personal no quiero caminar desprotegido, porque esto muchas veces nos quita esa protección del Señor. ¿Qué le decía a Job? ¿Qué le decía Satanás a Dios con respecto a Job? Quítale la protección que tiene y verás cómo blasfema en contra tuya. O sea que Dios había puesto un círculo protector alrededor de Job. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él lo buscaba, hermano, con todo el corazón, un varón recto, perfecto, temeroso de Dios. Y a pesar de todas las situaciones que le vinieron, nunca blasfemó el nombre del Señor. Es más, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué más dijo? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo él me levantará. O sea, él no quitó su confianza en el Señor. Entonces, eso es importante, hermano. Y por eso hoy en esta noche yo le quiero dejar en su corazón, hermano, que el buscar de Dios, el apartarse de Dios, eso le va a dar un carácter cristiano fuerte y una conducta santa para no apartarse de los caminos del Señor. También el camino de la santidad, hermano, eso es agradable delante del Señor. Trate la manera de buscarle con todo el corazón. Mire, como iglesia tenemos un manjar espiritual comenzando el mes de enero, 21 días de ayuno y de oración. Comenzamos la tercera semana de enero, 21 días. Eso es poderoso, hermano. Vaya, coma todo el chumpe que quiera hoy en diciembre. Luego le vamos a dar 2 semanas para que se desintoxique y luego se mete con Dios, hermano. Son las primicias que le vamos a dar al Señor de nuestro tiempo y ya trácese un objetivo. Este año 2022, mi propósito, el propósito de nosotros como pastores es encaminarlo a usted a que se enfoque en el Señor y que pueda alcanzar sus objetivos. Pero una de las cosas que a Dios le agrada es que usted se aparte para Él. Es que usted trate la manera, hermanos, de agradar al Señor en lo que usted, mire, es que esto no es de imponer, esto es de que usted se vaya trazando objetivos poco a poco, hermano. Y conforme va pasando el tiempo, usted va a ir viendo que ya no es la misma persona de antes, que ahora es una persona diferente, que ahora usted está comprometida con el Señor. Mire, hoy en la tarde, bueno, terminé mis pacientes yo hasta, al mediodía, almorcé y tuve el tiempo de irme para la casa un rato. ¿A qué? A preparar mi contrato con el Señor para el próximo año. ¿En qué me estoy comprometiendo? En todo, hermano, en tratar la manera de ser, de tratar de dejar todas esas cosas, bueno, que mi esposa me dice, que mis hijos me dicen, que los pastores muchas veces me dicen, hermano, porque uno hay que escuchar, ¿verdad? Y hay que tratar la manera de ser diferente, de no estar haciendo lo mismo para que vengan cambios a nuestra vida. Hay que saber escuchar, hay que saber, como le dijera, mire, entre más me señalan cosas, eso me permite andar más en integridad y la integridad le agrada al Señor. No le estoy diciendo que yo soy santo de ninguna manera, pero eso queremos buscar en este año. Llevar a la iglesia a buscar del Señor con todo el corazón. ¿Para qué, hermano? Para que nos vaya bien, para que podamos lograr nuestros objetivos, para que Dios nos bendiga y nos proteja. Así que este año 2022, hermano, apártese para el Señor, trate la manera de hacer tratos con Él, en la manera que cada día usted pueda buscar más de Dios, tratar de ser más agradable delante de Él y así de esa manera pues lograr nuestros objetivos. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar, Padre.